Marina nunca había tenido una relación seria. Siempre fue un poco reservada, alguien que prefería observar desde lejos antes de dar un paso. Conoció a Carlos a través de Instagram. Él le daba me gusta a sus fotos con regularidad hasta que un día decidió enviarle un mensaje directo. Normalmente, Marina no respondía a extraños, pero algo en aquel mensaje hizo que hiciera una excepción. La conversación empezó de forma casual, pero pronto Carlos la sorprendió. Tenía un humor natural, sin forzar las bromas, y una atención que no resultaba agobiante. No era solo charla vacía, había una conexión genuina. Después de varias semanas intercambiando mensajes, Marina, con timidez, propuso encontrarse en persona. Finalmente llegó la respuesta que tanto esperaba. Ya estaba empezando a pensar que me ibas a tener atrapado en esta pantalla para siempre. Marina sonrió, una mezcla de nervios y emoción, sintiendo mariposas en el estómago por primera vez en años. Eligieron verse en la Plaza Mayor de Chinchón, un lugar tranquilo, alejado del ajetreo de Madrid. Al llegar, Carlos ya estaba sentado en un banco de madera antigua, con una camisa azul celeste que hacía resaltar sus ojos oscuros. Al verla, se levantó con una sonrisa que iluminó toda la plaza. Marina, dijo, apartando una silla para que se sentara. Eres aún más hermosa en persona. Ella se sonrojó, intentando disimular. Y tú eres más encantador que en los mensajes, respondió con una sonrisa tímida. La charla fluyó como el vino de la región, suave y natural. Poco a poco se levantaron y comenzaron a pasear por las callejuelas empedradas del barrio. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Caminaban lado a lado, manteniendo cierta distancia, pero de vez en cuando sus brazos se rozaban, enviando pequeñas chispas eléctricas por la piel de Marina. Carlos se detuvo frente a un muro cubierto de grafitis llenos de color y le preguntó con una sonrisa cómplice, ¿qué piensas de mí hasta ahora? Ella dudó un instante y luego decidió ser sincera. Creo que eres diferente de lo que esperaba. Mejor. Su sonrisa se ensanchó y en sus ojos hubo un brillo que hizo que Marina se sintiera cálida por dentro. Sin duda, era la mejor respuesta que podía recibir. Continuaron caminando, disfrutando del aire fresco que bajaba con la noche. ¿Puedo hacerte otra pregunta?, dijo Carlos, girándose hacia ella. Claro, dispara. ¿Por qué alguien tan increíble como tú no ha encontrado a alguien especial aún? La voz de Carlos era baja, casi un susurro. Marina se quedó en silencio, pensando en la respuesta. Supongo que es porque nunca conocí a alguien como tú antes, confesó. Carlos se sorprendió por su franqueza, pero pronto volvió a sonreír. Entonces estoy feliz de haber llegado justo a tiempo, dijo. Además, quizás es porque creciste en un ambiente bastante estricto. No, Marina asintió. Sí, mi familia es muy tradicional. Siempre me enseñaron a comportarme, a respetar las normas. No es que sea malo, pero me hizo un poco cerrada. Ya sabes, como un libro con las páginas pegadas. Carlos la escuchó atentamente, como si cada palabra fuera una pista para entenderla mejor. Luego, con una sonrisa ligera, comentó, vaya, entonces tu misterio tiene sentido. Pero también explica lo especial que eres. No cualquiera sobrevive a tantas reglas sin desarrollar una fuerza increíble. Marina sonrió, sorprendida por cómo él convertía una limitación en algo admirable. Tienes un don con las palabras, ¿lo sabías? Bromeó, aunque un poco en serio. Solo digo lo que veo, respondió Carlos, encogiéndose de hombros como si fuera fácil. Pero sabía que no era simple. Nadie me había mirado así antes, como si viera más allá de lo que enseñas al mundo. Continuaron caminando, absorbiendo todo lo que habían compartido. Al llegar al final de la calle, Carlos señaló una pequeña heladería con un cartel de sabores artesanales. Creo que merecemos un descanso, dijo, guiñándole un ojo. Además, necesito saber cuál es tu sabor favorito. Marina se ruborizó un poco. Chocolate, admitió, sintiéndose un poco avergonzada por la elección tan común. Carlos arqueó una ceja y pidió 2 cucuruchos, uno de chocolate para ella y otro para él. Se sentaron en el borde de la acera, disfrutando del helado mientras el cielo se teñía de un naranja intenso. Poco a poco, la conversación se volvió más ligera sin perder profundidad. Carlos contó anécdotas divertidas, historias de su vida con un toque de humor que hacía reír a Marina. ¿Y tú, Marina? ¿Qué historias tienes para contar?, preguntó. Ella dudó. La verdad, no muchas. Mi infancia fue bastante tranquila, demasiado tranquila,
diría. Pero ahora quiero aprovechar más, vivir con intensidad. Carlos la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿En serio? ¿Estás lista para vivir más intensamente? Preguntó, como si esa decisión fuera un gran paso. Sí, dijo ella, con voz suave. Siempre seguí las reglas, nunca me arriesgué. Pero últimamente he pensado, ¿por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no disfrutar más? Eso suena increíble, dijo él con una sonrisa cálida que aceleró el corazón de Marina. Y me encantaría ayudarte. Ya que hemos llegado hasta aquí, Marina rió nerviosa. Quizás no sea una gran aventura todavía, pero podemos empezar poco a poco. No, claro que sí. Estoy aquí para lo que quieras, respondió Carlos con confianza. ¿De verdad? Preguntó ella. Por supuesto, dijo él, con una convicción que la hizo sentir segura. Solo quiero verte feliz. Marina sonrió, sintiendo una calidez en su interior. Entonces, tal vez deberíamos empezar con algo simple, pero significativo, propuso, mirándolo a los ojos. ¿Cómo qué? Preguntó Carlos, intrigado. Ella bajó la voz, tímida, y acercó su rostro al suyo. Cerró los ojos con cuidado, y él rozó suavemente su mejilla antes de besarla. Fue un beso suave, lleno de ternura, el inicio de un descubrimiento mutuo. Se permitieron relajarse y dejarse llevar por el momento. Al separarse, sus ojos se encontraron, brillando con algo que Marina no podía describir, una sensación de plenitud que la hizo saber que estaba lista para algo real. Cuando el sol se ocultaba completamente, Marina regresó a casa, sin notar el frío de la noche. Solo podía pensar en lo perfecto que había sido el día, en cómo Carlos la había hecho sentir ligera, como si pudiera respirar por primera vez en mucho tiempo, pero lo que Marina no sabía era que, mientras caminaba bajo la luna llena, una sombra observaba desde lejos, y un mensaje misterioso apareció en su móvil: no confíes en Carlos, aún no. Al día siguiente, Marina despertó con una mezcla de emoción y un leve desconcierto que no lograba sacudirse. El mensaje anónimo que había recibido la noche anterior seguía rondando en su mente, como una nota discordante en la melodía perfecta que estaba viviendo con Carlos. Se preguntó si sería una broma o alguien que simplemente quería crear problemas, pero no pudo evitar sentir un pequeño hormigueo de inquietud. Decidió distraerse y prepararse para salir a dar un paseo por el Parque del Retiro, uno de sus lugares favoritos en Madrid, donde solía encontrar paz entre los árboles y los pequeños lagos. Eligió un vestido vaporoso color borgoña que acariciaba suavemente sus piernas, combinado con unas sandalias de tacón bajo que le daban un aire delicado y femenino. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre los hombros, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna completaba el conjunto, dándole un toque de misterio. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas, su móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. ¿Te apetecería tomar un café esta tarde? Conozco un sitio nuevo en Malasaña que te va a encantar. Marina sonrió, sintiendo como la emoción regresaba para disipar la sombra de la duda. Respondió rápidamente que sí. Llegó a la cafetería, un local con paredes de ladrillo visto y luces cálidas, donde el aroma a café recién molido llenaba el ambiente. Carlos ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, con una camiseta blanca ajustada que resaltaba su figura atlética y unos vaqueros oscuros. Una chaqueta ligera colgaba de la silla y sus ojos negros brillaban con la misma intensidad que el día anterior. Marina, exclamó levantándose para saludarla con un abrazo. Me alegra que hayas podido venir. Ella sonrió, sintiendo cómo se desvanecían los últimos vestigios de preocupación. No podía resistirme a probar ese café que me prometiste, respondió mientras se sentaba. Además, necesitaba salir un poco y despejar la mente. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaban de libros, música y planes futuros. Carlos tenía esa habilidad para hacerla sentir cómoda, como si el mundo se redujera solo a ellos dos. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban y se quedaban un instante más de lo habitual, como si quisieran grabar cada detalle del otro. En un momento, Carlos contó una anécdota sobre un intento fallido de cocinar una paella que terminó en desastre, lo que provocó que Marina riera con ganas, mostrando una sonrisa que iluminaba su rostro. Él la miró divertido y comentó: prometo que la próxima vez te invito a comer algo que no sea un incendio culinario. Ella respondió con una sonrisa pícara: será un milagro, entonces. Pero aceptó el reto. Justo cuando parecía que la tarde transcurriría sin sobresaltos, el móvil de Carlos vibró con un mensaje inesperado.
Él lo miró rápidamente, y su expresión cambió sutilmente, como si una sombra cruzara su rostro. Sin embargo, intentó disimular con una sonrisa. Nada importante, dijo. Disculpa, pero Marina había visto ese pequeño cambio y no pudo evitar sentir una punzada de duda. La tarde siguió avanzando, y cuando salieron de la cafetería, la noche comenzaba a caer. Carlos la acompañó hasta la estación de metro, caminando a su lado con esa mezcla de cercanía y respeto que tanto le gustaba. Al despedirse, él rozó suavemente su mano y susurró, «Mañana te llamaré. Quiero que vivamos muchas aventuras juntos». Marina, ella asintió, pero en el fondo, la advertencia del mensaje anónimo seguía resonando, como un eco persistente que no lograba acallar. Mientras Carlos se alejaba entre la multitud, Marina sintió que algo en esa historia aún no estaba completo, que detrás de esa sonrisa perfecta y esas palabras cuidadas, se escondía un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Y en ese instante, una figura oculta entre las sombras observaba cada movimiento, con una sonrisa que prometía que esta historia apenas comenzaba. Pasaron unos días y Marina se sumergió en la rutina, intentando apartar de su mente el inquietante mensaje y la sombra de sospecha que había comenzado a crecer. Sin embargo, cada encuentro con Carlos parecía borrar esas dudas. La manera en que él la miraba, la forma en que rozaba su mano con tanta delicadeza, y sus palabras llenas de promesas hacían que su corazón latiera con fuerza. Una tarde, Carlos la invitó a conocer un pequeño pueblo llamado Pedraza, en la provincia de Segovia, famoso por su encanto medieval y sus calles empedradas que parecían sacadas de un cuento. Marina eligió un vestido blanco de encaje que se ceñía a su cintura y caía con gracia hasta sus tobillos, combinado con unas sandalias doradas que brillaban bajo el sol. Su cabello recogido en un moño despeinado dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, y un delicado pendientes con forma de estrella completaban su look, dándole un aire etéreo y seductor. Cuando llegaron, el aire fresco y el paisaje pintoresco les envolvieron. Pasearon por la plaza central, admirando las fachadas de piedra y las flores que decoraban las ventanas. Carlos la tomó de la mano con ternura, y aunque caminaban despacio, cada paso parecía lleno de significado. ¿Sabes?, dijo él con una sonrisa. Este lugar siempre me ha parecido mágico. Como si escondiera secretos que solo algunos saben descubrir. Marina lo miró, intrigada. ¿Secretos?, preguntó, arqueando una ceja. Carlos se acercó un poco más, bajando la voz. Sí, secretos que pueden cambiarlo todo. Ella sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero también una curiosidad irresistible. Se sentaron en un café con terraza, y mientras disfrutaban de un café con leche y unas porras recién hechas, Carlos empezó a hablar de su pasado, aunque de manera vaga, evitando detalles concretos. Marina notó que, en ocasiones, su mirada se perdía en el horizonte, como si recordara algo doloroso. A veces, dijo Carlos, las personas esconden partes de sí mismas que nadie debería descubrir. Pero creo que contigo puedo ser un poco más abierto. Marina sonrió, alentándolo con la mirada. Sin embargo, justo cuando parecía que la confianza crecía, recibió un mensaje en su móvil. Cuidado, Carlos no es quien dice ser. No te fíes de su sonrisa. El corazón de Marina se aceleró y miró a Carlos con una mezcla de miedo y desconcierto. Él notó el cambio en su expresión y preguntó preocupado. ¿Qué pasa? Ella dudó, pero decidió ser honesta. He recibido mensajes extraños. Alguien dice que no confíe en ti. Carlos soltó una risa nerviosa. Debe ser alguien celoso o una broma. No dejes que eso arruine lo que tenemos. Marina quería creerle, pero algo dentro de ella le decía que la historia estaba lejos de terminar. Mientras se levantaban para seguir explorando el pueblo, una figura se deslizó entre las sombras de una callejuela cercana, observándolos con ojos fríos y calculadores, y en ese instante, un susurro apenas audible se perdió entre el viento. La verdad saldrá a la luz, Marina. Prepárate. Aquella noche, Marina no pudo cerrar los ojos. La voz del susurro invisible retumbaba en su mente, mezclándose con las imágenes de Carlos y la sombra que parecía seguir cada uno de sus pasos. Decidió que necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentarse a verdades incómodas. Al día siguiente, Carlos la invitó a cenar en un restaurante escondido en el barrio de La Latina, famoso por sus tapas tradicionales y su ambiente bohemio. Marina eligió un vestido negro ajustado, con un escote sutil que dejaba entrever su clavícula y unas sandalias de tacón que estilizaban sus piernas. Llevaba un bolso pequeño de cuero y unos pendientes largos que brillaban con cada movimiento,
dándole un toque elegante pero misterioso. Su cabello, suelto en ondas suaves, caía con gracia sobre sus hombros, y su perfume tenía una mezcla de jazmín y madera, que parecía envolver el aire a su alrededor. Carlos le esperaba en la puerta, con una chaqueta de cuero y una sonrisa que, por primera vez, no logró tranquilizarla del todo. Durante la cena, la conversación fue intensa, llena de miradas que decían más que las palabras. Él le habló de sus sueños, de sus miedos, y de cómo había luchado para dejar atrás un pasado complicado, aunque no entró en detalles. Marina, por su parte, sentía que cada palabra estaba cargada de una emoción profunda, pero también de secretos. En un momento, mientras compartían una botella de vino tinto, Carlos tomó su mano y la llevó a sus labios. Marina, quiero que sepas que puedes confiar en mí, susurró, sus ojos fijos en los de ella. No soy perfecto, pero lo que siento por ti es real. Ella asintió, pero el recuerdo de los mensajes anónimos seguía clavado en su pecho como una espina. Justo cuando pensaba que podría dejarse llevar, el camarero interrumpió con una noticia inesperada. Un hombre preguntaba por Carlos, y no parecía alguien conocido ni amigo. Carlos frunció el ceño y se levantó para salir a recibirlo, dejando a Marina sola en la mesa, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Afuera, en una esquina oscura, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante sostenía un sobre cerrado. Al entregarlo a Carlos, sus ojos se cruzaron en un silencio tenso. Cuando Carlos regresó, abrió el sobre lentamente y sacó una fotografía antigua donde aparecía junto a un hombre que Marina no reconoció. En la parte de atrás, una frase escrita a mano decía: no todo es lo que parece. Carlos dejó caer la foto sobre la mesa y se volvió hacia Marina con una expresión mezcla de tristeza y determinación. Marina, hay cosas de mi pasado que aún no puedo contarte, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que tú eres la única que puede ayudarme a enfrentar lo que viene. Marina sintió un escalofrío y, al mismo tiempo, una extraña mezcla de miedo y deseo. Sabía que estaba a punto de sumergirse en una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. Y mientras las luces del restaurante parpadeaban a su alrededor, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿En quién podía confiar realmente? La puerta se abrió de golpe y una figura encapuchada apareció en el umbral, mirando directamente hacia ellos. La tensión en la sala se cortó como un cuchillo. Marina contuvo el aliento, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los ojos de la figura encapuchada brillaron bajo la tenue luz del restaurante, mientras avanzaba lentamente hacia la mesa de Marina y Carlos. El murmullo de los demás comensales se apagó, como si todos intuyeran que algo grave estaba por suceder. Carlos se puso de pie con rapidez, bloqueando la entrada con su cuerpo, mientras Marina sentía como el pulso le golpeaba en las sienes. ¿Quién eres?, preguntó Carlos con voz firme, aunque en sus ojos había un destello de preocupación. La figura bajó la capucha lentamente, revelando el rostro de un hombre de mediana edad, con una barba descuidada y ojos fríos, casi vacíos. Su mirada se clavó en Carlos con intensidad. Soy alguien que sabe demasiado, dijo con voz grave. Y he venido a recordarte que el pasado nunca muere, Carlos. Marina notó cómo Carlos palidecía, pero intentó mantener la compostura. Si tienes algo que decir, dilo ahora, ordenó, apretando la mandíbula. El hombre sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Era un USB. Esto contiene información que cambiará todo lo que crees saber sobre ti, sobre ella, sobre vuestra historia, dijo con una sonrisa cruel. Pero cuidado, porque no todos estamos dispuestos a que la verdad salga a la luz. Marina miró a Carlos, que sostenía la mirada del extraño sin apartar los ojos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En ese instante, una camarera derramó una copa de vino tinto sobre la mesa, como si el caos se desatara a propósito, tiñendo de rojo la fotografía y el sobre que aún reposaban allí. Parece que alguien quiere borrar las pistas, murmuró Marina, con una mezcla de ironía y miedo. El hombre encapuchado dio un paso atrás y, con un gesto rápido, se perdió entre la multitud, dejando tras de sí un silencio pesado y la amenaza latente de un secreto que aún no estaba listo para ser revelado. Carlos guardó el USB en el bolsillo con cuidado y volvió a sentarse, mirando a Marina con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. No sé qué hay en eso, dijo en voz baja. Pero si quieres seguir conmigo, tienes que estar preparada para todo. No solo para lo bueno, sino también para la oscuridad que me persigue. Marina sintió que su mundo se tambaleaba, pero al mismo tiempo una chispa de valentía se encendía dentro de ella. Porque, a pesar del miedo,
Había algo en Carlos que la atraía irremediablemente, una promesa de que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Mientras las luces del restaurante volvían a su brillo habitual y la gente retomaba su rutina como si nada hubiese pasado, Marina sabía que aquel encuentro no era el final, sino apenas el comienzo de una historia mucho más intensa y peligrosa, y en la calle, bajo la lluvia que empezaba a caer, la figura encapuchada observaba desde la penumbra, murmurando para sí misma: el juego acaba de empezar, Marina. Prepárate para descubrir la verdad, aunque duela.